Hola a todos padeleros, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso estamos de la mano de Philips con Alex Ruiz. Alex, muchas gracias. Manu, un placer. Te vamos a explicar cómo es el entrenamiento de un jugador profesional. Para todos aquellos que queráis dar un pasito más, Alex nos va a decir cómo entrena un pro y cuáles son las diferencias con el entrenamiento de un amateur. Quedaros hasta el final. Bueno, hola a todos padeleros. Alex, muchas gracias. Un placer como siempre. Hemos estado una mañana acompañando a Alex. Algunos ya habéis visto cómo son los entrenamientos en mi academia, pero bueno, en este caso estamos con un jugador top y nos va a explicar cómo entrenan, cuáles son las diferencias e incluso cómo has ido dando saltos en tu profesionalización hacia el deporte profesional que es en el que tú estás ahora. Así que, bueno, primero de todo, y es una de las preguntas que más nos hacen los amateurs, Momo y tú a veces entrenáis juntos, otras veces no, tenéis diferentes localizaciones. ¿Cómo gestionáis esto? Bueno, un entrenamiento de un profesional, como has visto, entrenamos por separado muchas veces también, porque lógicamente cada uno pues tiene sus pequeñas cosas que mejorar y avanzar, ¿no? En este caso nosotros entrenamos las debilidades, entramos en mi caso la defensa, Momo un poquito mejor el arriesgar más, el no querer fallar menos, pues al final es una persona que tiene mucho el caudaje del juego, yo a lo mejor los winners, y bueno, un poco entramos a esa faceta también. Después nos juntamos y entrenamos un poco los diseños de jugadas, los diseños de la planificación de las estrategias, cómo vamos a ir, por dónde va a ir la pareja, el juego, y un poco eso, ¿no? Tampoco hay mucho más que descubrir, pero es un poco ahí para los momentos calientes, pues estar todos bien coordinados y para adelante en la misma línea. Sin meternos en algunas cosas que son privadas, lógicamente, de Sí. equipo, nos hemos colado en tu entrenamiento y de cara a jugadores y también de cara a entrenadores que ven estos vídeos, ¿cómo es la estructura de tu entrenamiento? O sea, un día normal tuyo, apareces por la mañana, hoy teníamos entrenamiento a las 9, ¿cómo lo organizas? ¿Llegas al club y qué es lo que te toca? Bueno, lo primero es calentar, Vale. lógicamente, un calentamiento común, normal, tranquilo, de menos a más. Después ya un poco empezamos a activarnos, a empezar a meternos en esa fase, ¿no? del diseño de jugada, ¿no? Un poco más con la bola activa, un poco con los 4 jugadores, a veces con 3, pero sí, eso un poco para ver la estrategia, ¿no? Y los diseños que ha planificado el coach, el entrenador, y ya al final pues ya con un set un poco más libre, un poco más de libertad, porque ya la cabeza está un poco harta de todo, pero bueno, sí, un poco así, fácil y sencillo. Una de las preguntas que nos hacen mucho, bueno, de sencillo no tanto, pero Bueno. nos dicen, oye, ¿cuántas horas entrena un jugador profesional? ¿Diarias? O sea, yo sé que varía, ¿no? Pero Sí, en función depende de la cada semana, uno. claro. Pero por hacer un resumen, por ejemplo, en una semana como es esta, que es de aproximación al torneo, que es diferente a cuando estáis en torneo, ¿cuántas horas entrenaríais y de qué tipo de horas? Porque hay horas que no son solamente activas en pista, que tienes cosas fuera. Cambia mucho el momento de la temporada, lógicamente. En pretemporada se entrenan muchísimas más horas, te diría alrededor de 7 horas diarias. 7 horas diarias, ¿eh? Diarias, Ojo, sí. ya empieza a cambiar. Diarias, sí. Que esta pregunta la hacíamos hace 10 años y era diferente, ¿eh? No, totalmente, sin duda. Al final, ya como te he dicho, ¿no? Ha evolucionado mucho el deporte, somos considerados un poquito más atletas y bueno, en el momento de la temporada, en torno, si hacemos doble turno o no, unas 5 horas diarias. Ya depende de si hay una semana antes, una semana pre-torneo o incluso unos días pre-torneo, pues ya se baja un poquito más la intensidad, bueno, alrededor de unas 4 horitas más o menos, pero se juega ahí en torno a unas 4 y 7 horas diarias. Perfecto. Y en la parte física, tú, bueno, obviamente tú tienes un físico muy potente, todo. pero ¿en qué lugar ponemos ese físico en cuanto a tu trabajo diario? ¿Qué proporción con respecto a la pista? Porque es lo que te digo, hace 10 años tú preguntabas y la gente, sobre todo su entrenamiento era la pista, lo otro era como un complemento. Sí, a día de hoy, ¿cuánto dedicas? Ya los jugadores hacemos casi doble turno tanto de pádel como de físico, ¿no? Antes sí es verdad que era más común hacer solamente de pádel doble, y ahora como es muy importante y nos estamos semejando mucho a otros deportes, ¿no? Hay que llevar el cuerpo al extremo. Yo te diría en torno a lo mismo, ¿no? A las 4 horas diarias de físico, a las 3 horas diarias de físico, depende un poco de cada persona, de lo que necesite cada uno. Yo le doy mucha importancia al físico, por lo tanto te puedo decir que le doy la importancia de unas 3 horas diarias más o menos. Ahora, para todos los amateurs que nos están viendo al otro lado, jugadores amateur
que están comenzando o están dando ese saltito y quieren hacer algo más, ¿cuál sería tu recomendación o cuál ha sido tu experiencia vital de decir, ostras, viendo el camino que has recorrido, cómo ha cambiado cuando eras pues, un jugador de competición, que jugabas tus zonas locales o estabas comenzando, tecnificando, y ahora que eres profesional? ¿Cuál es ese camino que recomiendas que siga la gente o que les va a hacer pasar de amateur a profesional? Yo lo que más recomiendo y lo que más creo que he dado importancia en estos últimos años es la prevención de las lesiones. Creo que es algo fundamental porque lógicamente sin la gasolina el coche no funciona, ¿no? Entonces yo creo que la prevención de las lesiones en esa parte física y sobre todo también en la parte de pádel creo que es muy importante para sobre todo tener una vida sana, una vida deportiva sana también. Entonces yo sin duda recomendaría que se pusieran en manos de profesionales, en manos de gente que va a mirar por esas pequeñas situaciones específicas que son sobre todo la prevención, y yo daría mucho hincapié en eso. Por último, partidos, armáis partidos de entrenamiento. ¿Cómo se gestiona o cómo vas a uno de esos partidos? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza o cuáles son los objetivos cuando jugáis esos partidos que a veces hacéis contra otras parejas? Por supuesto, sí. Lógicamente intentamos asemejar, ¿no?, un poco la tensión del torneo. Es muy difícil porque al final estás en pista y sabes que esa pelota que falla no tiene la misma importancia. Pero bueno, jugamos con eso, ¿no?, con cosas nuevas que queremos implementar, cosas nuevas que también queremos que los jugadores, los rivales no nos vean. Por lo tanto, no llegamos hasta ese extremo. Y jugamos también un poco a ver cómo juegan ellos también, ¿no? También yo creo que eso es lo que entramos cuando vamos a hacer esos partidos de entrenamiento, esos partidos de gente que queremos ver qué están haciendo, ¿no?, cómo lo están haciendo, por dónde nos entran también, lógicamente, un poco por ahí. Pues equipo, hasta aquí este contenido. A mí me interesan mucho vuestras preguntas, dejádmelas aquí debajo porque más adelante las podemos ir resolviendo y sobre todo para mí es un buen termómetro para ver cómo andáis. Alex, por aquí tenéis el Instagram de Alex para que lo sigáis a muerte. Siempre. Como siempre, suscríbete al canal, dadle caña ahí a la campanita para que estéis atentos de todos los comentarios y de todos los vídeos que subimos. Alex, millones de gracias por la información. Como siempre. Y animádmelo en el próximo torneo que está la cosa muy dura. Un abrazo fuerte para todos. Chao. Muchas gracias.